Buenas tardes, soy el alumno Jared André González Mesa de la Universidad Autónoma de Baja California. Soy del equipo número 2 del curso Mecánica Vectorial, grupo 632. Bueno, les vengo aquí a explicar el sistema de equilibrio. Nuestro problema nos indica determinar el valor de las masas M1 y M2 de tal manera que el sistema esté en equilibrio, sabiendo que M3 cuenta con una masa de 750 gramos y con un ángulo omega de 50 grados. El problema también nos otorga dos ángulos más que son respecto a nuestras dos fuerzas que tenemos que obtener. Nos da el ángulo psi, PSI, una disculpa por la pronunciación, que es este de 60 grados, y nos da el ángulo omega de 25 grados, que va en sentido antihorario, y psi va en sentido horario. Como vamos a trabajar con fuerzas, debemos analizar que antes de comenzar tenemos que nuestra masa 3, nuestra M3, nos da el valor de 750 gramos. Sabiendo esto, tenemos que convertir esa masa a fuerza, que son newtons. Entonces, antes de comenzar, primordialmente y principalmente, hay que convertir esas gramos a fuerza, siendo esta conversión que un newton es equivalente a 101.97 gramos. Los gramos se colocan abajo para que estas unidades se puedan eliminar y así nos quede en newtons. Entonces es 750 por 1 sobre 101.97 nos da un valor de 7.35 newtons. Una vez obtenido esto, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, donde ya indicamos nuestras variables, que es, por ejemplo, en nuestra masa 3 tenemos la variable de B, equivalente a 7.35 newtons, nuestro ángulo beta, que es de 50 grados, nuestro ángulo psi, que es de 60 grados, nuestro ángulo omega de 25 grados y nuestras fuerzas que nos solicita el problema obtener, que están indicadas por la variable A, la variable D y nuestra variable B, que vamos a estar viendo a lo largo del problema. Una vez que hayamos hecho nuestro diagrama de cuerpo libre, hacemos nuestra descomposición gráfica. ¿En qué se basa esto? En descomponer cada fuerza, cada vector, en en su respectivo diagrama o su respectiva gráfica. Entonces tenemos aquí nuestra variable A, sus componentes AX, AY, su ángulo psi, nuestra variable D, sus componentes de X, de Y, su ángulo omega, y nuestra fuerza B con su ángulo beta, su componente Bx y su componente By. También aquí podemos ver, y es cosa que nos ayuda mucho al momento de hacer nuestros problemas, es visualizarlos en dónde están, qué sentido tienen y que sí que nos vamos a utilizar. Como aquí manejamos en el segundo cuadrante, la M1 lo trabajamos en tercer cuadrante y nuestra M3 está en el cuarto cuadrante. Una vez esto, empezamos con nuestra descomposición analítica utilizando las funciones trigonométricas. ¿Por qué las funciones trigonométricas? Porque queremos saber cuánto equivalen nuestros componentes, a qué valor tienen y nuestra fuerza. Entonces, tenemos aquí, vemos aquí que para sacar nuestra componente X, la función trigonométrica nos indica que el coseno del ángulo, el coseno del ángulo psi, es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, para saber nuestra componente AX, que es este, tenemos que despejarlo de tal manera que nos queda AX es igual a la hipotenusa A por el coseno del ángulo. Una vez esto, también la función trigonométrica para sacar nuestra Y, obtenemos de esta, que nos dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nuestro cateto opuesto respecto al ángulo sería AY y nuestra hipotenusa es A. Entonces, despejando esta igualdad, obtenemos que AY es igual a por el seno del ángulo. Aquí también
vemos que están indicados los signos. ¿Y por qué están indicados antes de trabajarlos? Porque ya lo sabemos desde que hicimos las decomposiciones gráficas. Y también aquí podemos ver, si trazamos aquí el eje Y y el eje X, que nuestra componente X va hacia la izquierda y nuestra Y va hacia arriba, de tal manera que esto es negativo y en respecto a Y hacia arriba es positivo. También tenemos aquí nuestra segunda variable, nuestra segunda fuerza que nos solicita el problema sacar. E igual aplicamos nuestras funciones trigonométricas, pero tenemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Nuestro cateto opuesto es de Y e hipotenusa es de ¿por qué? Porque está opuesto al ángulo y la hipotenusa es esta fuerza grande. En el coseno tenemos que es el cateto adyacente, que es el que va junto al ángulo, y nuestra hipotenusa. Despejando estas ecuaciones, tenemos que dy es igual a d por el seno del ángulo y dx es igual a d por el coseno del ángulo. Están las dos negativas porque nuestra fuerza se encuentra en el tercer cuadrante y nuestro componente de x va hacia la izquierda y nuestra dy va hacia abajo. Por último, nos encontramos con nuestra fuerza que ya obtenemos, más no tenemos nuestros componentes, que se ubica en el cuarto cuadrante, de tal manera que nuestra bx es positiva porque va hacia la derecha y nuestra by es negativa porque va hacia abajo. Igual aplicamos las funciones trigonométricas para poder despejar nuestra variable y así sacar su valor. Bueno, nuestro siguiente paso son las condiciones de equilibrio. Las condiciones de equilibrio nos indica que la sumatoria en los componentes x es igual a 0 y nuestra sumatoria en el componente y es igual a 0. ¿Por qué? Porque su fuerza neta tiene que ser igual a 0 para que así estén equilibradas. Como lo podemos ver, aquí todas ellas están equilibradas de tal manera que no hay no causa un movimiento por desigualdad en cuestiones de fuerzas, porque si hubiera una fuerza más aquí, por consiguiente tuviéramos que esta se subiría y esta también, o bajara, pero bueno, lo que vamos es que tiene que ser 0 para que sí esté equilibrada. Una vez dicho esto, sobre las sumatorias, hacemos una igualdad con nuestros componentes x. Tenemos nuestra menos ax menos dx más bx igual a 0. ¿Por qué están negativas estas y esta positiva? Porque ya habíamos mencionado anteriormente que nuestra ax iba hacia el lado izquierdo, nuestra dx igual y nuestra bx va hacia el lado derecho. Porque esta fuerza se encuentra en el segundo cuadrante, está en el tercer cuadrante y está en el cuarto cuadrante. Una vez hecho esta igualdad, aplicamos nuestras funciones trigonométricas que habíamos explicado anteriormente y que hemos despejado, de tal manera que queda menos a coseno del ángulo menos d coseno del ángulo omega más b el seno del ángulo beta igual a 0. Una vez hecho esto, ponemos nuestros datos o los visualizamos, miramos qué datos tenemos para así poder sustituir valores. Tenemos que nuestra B vale 7.35 newtons, nuestro alfa psi vale 60 grados, nuestro ángulo omega vale 25 grados y nuestro ángulo beta vale 50. Esos datos sustituimos en nuestra igualdad, en nuestra ecuación, de tal manera que queda menos a coseno de 60 menos d coseno de 25 más 7.35 newtons seno de 50. Una vez desarrollado esto, tenemos que quedar menos a por 0.5 grados, menos d por 0.906 grados y más 5.630 newtons igual a 0. Esta la definimos o la clasificamos como nuestra primera ecuación que después se va a utilizar en nuestro sistema de ecuaciones lineales. De noción tenemos la misma en nuestras sumatorias en nuestros componentes y. Tenemos nuestra AY menos DY menos BY. ¿Por qué? La única positiva es esta porque está en el segundo cuadrante y va hacia arriba. Esta y esta están en el tercer cuadrante y van hacia abajo. También invocamos nuestras funciones trigonométricas. Vemos que el A seno de psi menos D seno de omega menos B coseno de beta es igual a 0.
Ponemos nuestros datos, 60, 25, 50, los desarrollamos y obtenemos nuestra segunda ecuación. Nuestro siguiente paso son los sistemas de ecuaciones lineales, que clasificados o mencionados, también llamados sistema de ecuaciones lineales 2×2. ¿Por qué? Porque son dos ecuaciones y dos variables las que hay que resolver. En esta ocasión, utilizamos el método de sustitución, por lo cual elegimos una variable de estas dos, la cual despejar. Elegimos A, está, para ser específicos, de tal manera que nuestra fuerza está sumando, pasa restando, nuestra componente en D, nuestra variable está restando, pasa sumando, nuestros grados están multiplicando a A, pasan dividiendo, y este signo también está multiplicando a A, por lo que también pasa dividiendo aquí, pero igualmente se puede poner acá afuera, dejándolo factorizado. Una vez hecho esto, sustituimos desarrollamos esto, dividimos nuestra componente sobre los grados y nuestra fuerza sobre estos grados, de tal manera que nos queda esto, y por último nos queda multiplicar este signo. Este es positivo, queda negativo, y negativo por negativo, signos iguales, es positivo. Entonces, una vez obtenido esta, que es nuestra ya ecuación 3, la sustituimos en nuestra ecuación 2, que es esta. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestro valor de A ya no va a ser así, sino que va a ser todo esto. La sustituimos, la igualamos, la desarrollamos haciendo esta multiplicación, y una vez desarrollada tenemos que agrupar nuestros términos semejantes para así poder simplificar nuestra ecuación. Simplificada nuestra ecuación, nos tenemos que menos d por el 1.991 grados más 5.027 newtons igual a 0. Ahora sí, lo que podemos observar aquí es que ya no tenemos dos variables, solo tenemos una variable, de tal manera que podemos despejarla para así obtener su valor. Como lo mencioné, despejamos nuestra d de tal manera que nuestra fuerza está sumando, pasa restando, y nuestros grados se están multiplicando, pasan dividiendo. Igualmente este signo multiplica y pasa dividiendo, de tal manera que yo lo pongo aquí afuera, es como yo lo manejo. Esta operación nos da 2.54 newtons. ¿Por qué positivo? Porque esta resta da negativo y multiplicado por esto es positivo. Signos iguales, positivo. Este resultado nos indica que nuestra variable D vale 2.524 newtons, que es una magnitud de fuerza. Una vez teniendo esto, la sustituimos en nuestra ecuación 3, que nuestra ecuación 3 era esta. De tal manera que en nuestra variable D ya va a ir este resultado, obteniendo así que menos 2.524 newtons multiplican a 1.812 grados más 11.26 newtons, que esto es igual a menos 4.573 newtons más 11.26 newtons. De tal manera que luego de haber hecho esa suma, tenemos que nuestra variable A vale 6.86 newtons. Igualmente es una magnitud de fuerza. Por último, nos queda hacer la comprobación para saber si nuestros resultados son correctos. Quiero aclarar que una vez hecha esta comprobación, puede ser que nuestros números no nos den exactos por las cifras significativas que utilizamos, por nuestros decimales. Bueno, aquí lo único que hacemos es en nuestro componente x, como lo habíamos marcado antes, lo hemos puesto, era menos ax menos dx más bx. Entonces sustituimos menos a, que es este valor, por el coseno de 60 y nos da menos 3.343 newtons. Hacemos de igual manera con d, nos da menos 2.237 newtons, y lo hacemos de igual manera con b, que nos da 5.630 newtons. Sumado a esto, como ya hemos dicho antes, nuestros sumatorio tiene que dar 0 para que esté en equilibrio. Y casualmente en esta ocasión nos dio 0, que es muy buen resultado, pero podría haber dado otro número que no fuera 0, pero fuera cercano al 0. Por ejemplo, 0.005, 0.08. Entonces, eso difiere por cuestiones de signos. Entonces, tenemos en nuestra componente y, igualmente sumados estos valores, nos da 0 newtons. Por último, indicamos nuestras fuerzas en forma vectorial, que son nuestros componentes, y así
damos por concluido este problema.